Llegué a casa después de la cirugía. Justo al entrar por la puerta, mi hermana gritó, ¿qué hora es para que apenas estés llegando? Deja de fingir y ve a preparar la cena ahora mismo. Pero lo que ella no sabía era que un hombre poderoso estaba parado justo detrás de mí y entonces sucedió esto. Me quedé paralizada frente a la pesada puerta de madera de mi casa en Santa Fe, mis manos temblorosas aferrándose a mi adolorido abdomen operado. Mi nombre es Isabella. Tengo 21 años, y en ese momento, cada aliento se sentía como una hoja dentada que me traspasaba los pulmones. Acababa de salir del hospital después de una cirugía que me cambió la vida y me dejó físicamente destrozada. Me apoyé pesadamente contra el áspero muro de estuco buscando un soporte desesperado mientras esperaba que la puerta se abriera. Cuando la entrada principal finalmente se abrió de golpe, mi hermana mayor no me ofreció consuelo alguno. Solo me miró fijamente a mi rostro pálido y sudoroso con un desprecio absoluto y sin filtros. Ignoró por completo los vendajes quirúrgicos que se asomaban por mi ropa delgada, eligiendo gritarme como si fuera una sirvienta de bajo nivel que simplemente había faltado a su turno programado. ¿Qué hora es para que apenas estés llegando? Deja de fingir y ve a preparar la cena ahora mismo, gritó, su voz resonando con un nivel de crueldad que finalmente hizo añicos mi espíritu en 1000 pedazos. Sin embargo, su arrogante mueca pronto se convirtió en un gesto de puro terror cuando un hombre alto e imponente salió de las sombras justo detrás de mí, quien había sido testigo de cada segundo de su vil comportamiento con una intensidad fría y calculada que sugería una tormenta inminente. El mundo de mi hermana estaba a punto de desmoronarse en polvo, pero ella todavía estaba demasiado cegada por su propio ego masivo como para darse cuenta del inmenso peligro en el que realmente se encontraba en ese momento. 3 días antes de que comenzara esta pesadilla, mi vida en Santa Fe seguía siendo un ciclo tranquilo de servir cada capricho de mi hermana mayor. Mi padre, Robert, se había pasado la mayor parte de la última década trabajando en minas de minerales en el extranjero para proporcionarnos nuestra extensa finca en Nuevo México. Como rara vez estaba en casa más de una semana seguida, confiaba en mi hermana mayor, Valeria, para que administrara el hogar y cuidara de mis necesidades mientras yo terminaba mi carrera universitaria. Esta confianza estaba completamente mal depositada porque Valeria veía mi presencia no como una hermana a quien proteger, sino como una trabajadora no remunerada conveniente que existía únicamente para mantener su costoso estilo de vida. Pasaba mis días equilibrando pesados libros de texto en una mano y una aspiradora en la otra, tratando desesperadamente de seguir mis estudios mientras fregaba el vino derramado por ella de las alfombras. El viernes por la noche fue particularmente agotador porque Valeria invitó a casi 20 personas a una celebración improvisada que duró hasta altas horas de la madrugada del sábado, mientras ella se recuperaba de su fuerte resaca en la suite principal. Yo me quedé a lidiar con la montaña de basura y los pisos pegajosos antes de mi sesión de estudio matutina. Estaba cargando una pesada caja de botellas de vidrio por la escalera principal cuando mi pie exhausto resbaló en un charco de líquido derramado cerca del escalón superior. El mundo se inclinó violentamente mientras caía por el empinado tramo de escaleras, aterrizando finalmente con fuerza contra el borde afilado de un pedestal de mármol en el vestíbulo. Un calor agudo y localizado floreció en mi abdomen, haciendo casi imposible respirar profundamente mientras yacía acurrucada en el frío suelo durante varios minutos. Me di cuenta de inmediato de que no era un simple moretón porque la presión interna se estaba volviendo insoportable y mi visión comenzó a desenfocarse en los bordes. Como Valeria había apagado su teléfono para evitar ser molestada durante su siesta, tuve que alcanzar mi móvil y marcar al 911 con dedos temblorosos. Los paramédicos llegaron en 10 minutos y me encontraron pálida y apenas receptiva, cargándome rápidamente en la ambulancia mientras la casa permanecía en silencio detrás de nosotros. Para cuando llegué a la sala de emergencias, los médicos ya me estaban preparando para una cirugía urgente para reparar un bazo roto y un sangrado interno significativo. Trabajaron durante varias horas para estabilizar mi condición mientras yo entraba y salía de una niebla inducida por drogas, rodeada por los sonidos rítmicos y estériles de la maquinaria del hospital. Cuando finalmente desperté en la sala de recuperación, mi primer instinto fue comunicarme con mi padre a pesar de la enorme distancia entre nosotros. Logré ponerme en contacto con él, escuchando el zumbido familiar del pesado equipo de minería de fondo mientras respondía con una voz llena de calidez. No quería arruinar su importante contrato ni causarle un pánico innecesario mientras estaba varado a miles de kilómetros de distancia. Así que me esforcé por mantener un tono tranquilo. Le dije que simplemente me había dado una pequeña caída y que me quedaría en casa de una amiga durante unos días para descansar mis costillas magulladas.
Mi padre dejó escapar un suspiro de alivio a través de la estática, instruyéndome a descansar bien y prometiendo transferir algo de dinero extra para cubrir mis gastos de recuperación. Me rompió el corazón mentirle, pero realmente creía que Valeria eventualmente se haría cargo una vez que se diera cuenta de que realmente estaba en el hospital. Mi esperanza de cualquier tipo de compasión fraternal se extinguió menos de una hora después, cuando mi teléfono vibró con una notificación de Valeria. Ella no había llamado para preguntar por mi cirugía ni siquiera para comprobar si seguía viva después de que los paramédicos me sacaran de la casa. El mensaje era frío e increíblemente directo, preguntándome dónde había escondido las llaves de repuesto de la puerta lateral porque sus amigas querían usar la piscina. No mencionó la sangre en el suelo del vestíbulo ni el hecho de que había estado desaparecida durante más de 24 horas sin una sola palabra. Cuando respondí que en realidad me estaba recuperando de una cirugía de emergencia y que necesitaba ayuda con las facturas del hospital, ella simplemente dejó de responder a mis mensajes por completo. Me di cuenta entonces de que para mi hermana, yo era menos que un ser humano. Era solo una herramienta rota que ya no le era útil. A las 8 de la mañana siguiente, el estridente timbre de mi teléfono me despertó en medio de un persistente dolor postoperatorio que irradiaba por todo mi torso. Busqué torpemente el dispositivo en la mesita de noche con una mano temblorosa, esperando escuchar la voz de mi padre. Pero en cambio, me encontré con los gritos de Valeria antes de que pudiera siquiera decir hola. No estaba llamando para preguntar por mi recuperación ni para preguntar si la cirugía había sido exitosa, sino para desahogar su frustración por un pequeño mal funcionamiento en la cocina. Aparentemente, había intentado usar el microondas industrial por primera vez en meses y concluyó de inmediato que yo había saboteado la máquina antes de irme al hospital. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído para evitar que las punzadas agudas del ruido golpearan mi sensible tímpano. ¿Intentaste romper el microondas a propósito para no tener nada que comer? Chica inútil. Dile al doctor que te deje volver a casa para arreglarlo ahora mismo. Ella chilló sin hacer una pausa para escuchar cualquier explicación que pudiera haber ofrecido. Intenté explicar que todavía estaba conectada a un suero intravenoso y que apenas podía sentarme sin la asistencia del personal de enfermería, pero ella simplemente me interrumpió con más acusaciones. Creía firmemente que yo había manipulado el costoso equipo de cocina como una forma mezquina de vengarme por la limpieza de su última fiesta. Esta lógica irracional me revolvió el estómago porque nunca me había quejado de las tareas que ella me obligaba a hacer en la casa. Mientras escuchaba su implacable asalto verbal, un amargo recuerdo de nuestra vida en Santa Fe inundó mi mente, recordándome las innumerables noches que pasé fregando los suelos. Había pasado toda mi juventud siguiéndola como una sombra silenciosa, recogiendo botellas de vino vacías y ropa desechada mientras ella disfrutaba de su libertad sin una sola consecuencia. Cada vez que organizaba esas ruidosas reuniones en nuestra sala de estar, yo era quien tenía que levantarme temprano a la mañana siguiente para borrar todo rastro de su irresponsabilidad. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital estéril con una nueva incisión quirúrgica, ella esperaba que priorizara su desayuno por encima de mi propia estabilidad médica. Justo cuando la llamada alcanzaba su punto más agresivo, mi mejor amiga, Chloe, entró en la habitación llevando una pequeña bolsa de comida caliente para llevar y una botella de agua. Se detuvo en seco al escuchar los sonidos amortiguados de la furia de Valeria filtrándose por el altavoz de mi teléfono inteligente mientras lo sostenía alejado de mi cara. Chloe dejó la bolsa en la bandeja rodante y se quedó en silencio a mi lado, su expresión cambiando de confusión a absoluto asco mientras escuchaba los insultos. Finalmente colgué el teléfono cuando el dolor en mi estómago se volvió demasiado insoportable mientras intentaba defender mi carácter contra su locura. Chloe se sentó inmediatamente al borde de mi cama, sus ojos ardiendo con un fuego protector que rara vez había visto durante nuestros años de amistad. Isabella, no puedes seguir soportando esta locura. Tu padre necesita saber la verdad sobre lo que Valeria ha hecho estos últimos días, declaró Chloe con firmeza mientras me entregaba un vaso de agua. Negué lentamente con la cabeza, sintiendo el familiar peso de la lealtad familiar tirando de mis cuerdas del corazón a pesar del evidente abuso que estaba sufriendo en casa. Le dije que mi padre ya estaba bajo una inmensa presión con su trabajo en las minas de minerales y que no quería causar una ruptura permanente entre nosotros. Chloe argumentó que un verdadero familiar nunca dejaría que un hermano se desangrara solo en un hospital mientras se preocupaba por un electrodoméstico de cocina. Pasé la siguiente hora picoteando mi comida mientras Chloe se sentaba en silencio en la silla a mi lado, esperando que tomara una decisión que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre.
Sabía que llamar a mi padre y contarle toda la magnitud de la negligencia de Valeria probablemente conduciría a una confrontación masiva que nunca podría deshacerse. Sin embargo, al mirar los círculos oscuros bajo mis ojos en el reflejo de la ventana del hospital, comencé a darme cuenta de que mi salud estaba decayendo rápidamente bajo sus constantes exigencias. Esa noche, mientras el vibrante atardecer rojo de Nuevo México se desvanecía lentamente detrás del frío cristal de mi ventana del hospital, recibí una llamada telefónica inesperada y urgente de mi padre. Inmediatamente preguntó por mi estado con una voz llena de profunda preocupación paternal, notando que mi explicación anterior sobre una caída menor no le había parecido correcta a su intuición. Escuchar la calidez genuina y la preocupación que irradiaban a través de la conexión internacional destrozó el frágil muro emocional que había construido a mi alrededor. Ya no pude contener las pesadas lágrimas que se habían estado acumulando en mis ojos. Y me encontré sollozando incontrolablemente en el auricular del hospital. Entre mis respiraciones entrecortadas, confesé toda la verdad sobre el grave accidente en la escalera y la posterior cirugía de emergencia que me había dejado aislada en una habitación estéril. También detallé la completa falta de empatía de Valeria y sus implacables exigencias de que regresara a casa para limpiar después de su gran fiesta del fin de semana. La línea quedó completamente en silencio durante varios segundos pesados mientras mi padre asimilaba la horrible realidad de mi situación y la magnitud del engaño de mi hermana. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había bajado una octava completa, vibrando con un nivel de furia absoluta que nunca antes le había escuchado dirigir hacia su propia sangre. Estaba completamente horrorizado al saber que su hija menor se estaba recuperando de un trauma abdominal grave completamente sola, mientras su hija mayor continuaba organizando fiestas y lanzando insultos. Ni siquiera puedo creer que Valeria te trataría con tanta repugnante crueldad mientras estoy fuera. Así que, por favor, quédate en línea mientras reservo el vuelo más temprano posible para estar a tu lado, declaró mi padre con firmeza. Le di las gracias a través de mis lágrimas persistentes y le prometí esperar su llegada antes de colgar el teléfono con una nueva sensación de protección genuina. Casi exactamente 5 minutos después de que terminé esa reconfortante conversación con mi padre, la pantalla de mi teléfono se iluminó con una rápida sucesión de mensajes de texto hostiles de Valeria. Ella declaró explícitamente que no tenía absolutamente ninguna intención de pagar un solo centavo por mis crecientes gastos médicos y me advirtió que no esperara ninguna ayuda financiera o física de su parte. Sus palabras estaban cargadas de una arrogancia tóxica que dejaba perfectamente claro que veía mi grave emergencia médica como nada más que una molestia inconveniente para su rutina diaria. El bombardeo digital continuó mientras ella exigía agresivamente que encontrara una manera de darme de alta de inmediato y saldar las enormes facturas del hospital utilizando mis propios ahorros estudiantiles agotados. Además, amenazó con reunir todas mis pertenencias personales de mi habitación y arrojarlas físicamente al sucio pavimento de la calle si no cumplía con su plazo completamente ridículo. Si se te ocurre chismearle a papá sobre esto, personalmente me aseguraré de que tu vida en esta casa se convierta en un infierno absoluto. Otro mensaje decía, brillando ominosamente en la pantalla agrietada de mi dispositivo. Apreté la carcasa de plástico de mi teléfono inteligente con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Sentí una profunda oleada de asco hacia la mujer que compartía mi sangre biológica. Por primera vez en toda mi vida, la culpa persistente de romper la frágil armonía familiar se evaporó por completo, dejando atrás un núcleo sólido de autorrespeto. Mirando las amenazas maliciosas que llenaban mi bandeja de entrada de mensajes, supe con absoluta certeza que exponer su comportamiento tóxico a nuestro padre era la única decisión correcta que podría haber tomado. Bloqueé la pantalla y coloqué el dispositivo en la mesita de noche, permitiéndome finalmente descansar con el reconfortante conocimiento de que mi padre estaba cruzando el océano para poner fin a esta pesadilla. Pasaron 2 días increíblemente lentos en una dolorosa bruma de medicamentos antes de que el médico tratante finalmente firmara los documentos oficiales, permitiéndome salir del hospital de Santa Fe. Estuve de pie cerca de las enormes puertas de vidrio del vestíbulo principal durante casi 1 hora con mi pequeña bolsa de noche, revisando constantemente el reloj digital montado sobre el concurrido mostrador de recepción. Mis piernas se sentían increíblemente débiles mientras cambiaba mi peso de un lado a otro, rezando en silencio para que mi amiga llegara antes de derrumbarme por puro agotamiento. Valeria estaba completamente ausente de las instalaciones y pronto descubrí, a través de un mensaje de texto fallido, que en realidad había bloqueado mi número de teléfono para evitar lidiar con mis actualizaciones médicas necesarias.
La realización de que literalmente me abandonaría en la acera después de una cirugía abdominal importante solidificó el profundo asco que había sentido durante nuestra última interacción digital. Chloe fue la única persona que se presentó para apoyarme durante este momento increíblemente vulnerable de mi recuperación física. Entró silenciosamente por las puertas automáticas corredizas e inmediatamente tomó la pesada bolsa de plástico que contenía mis pocas pertenencias de mis manos temblorosas sin hacer preguntas innecesarias. Luego marchó directamente al mostrador administrativo para finalizar el complejo papeleo de alta y liquidar las firmas de seguro restantes para que finalmente pudiera sentarme y descansar. Deja de mirar la pantalla de tu teléfono apagada porque definitivamente ella no viene a buscarte. Así que simplemente conduciremos a casa y enfrentaremos esta ridícula situación juntos, dijo Chloe suavemente mientras me guiaba con cuidado hacia el lado del pasajero de su sedán estacionado. Me puse el cinturón de seguridad con mucha cautela sobre mi estómago sensible, sintiendo un profundo nudo de ansiedad retorciéndose en mi pecho mientras nos incorporábamos a la concurrida autopista de la tarde que conducía hacia los suburbios. Estaba genuinamente aterrorizada por cómo reaccionaría Valeria cuando me viera entrar por la puerta principal significativamente antes de lo que su cronograma exigido había especificado. Claramente esperaba que yo me mantuviera fuera de su camino en el hospital durante al menos otra semana, mientras ella continuaba tratando la costosa finca de mi padre como su propio lugar privado de entretenimiento. Chloe intentó mantener la pesada atmósfera algo ligera charlando con entusiasmo sobre nuestros próximos horarios de estudio universitario y los nuevos profesores exigentes que encontraríamos durante el próximo semestre académico. Sin embargo, mi mente permaneció completamente consumida por el inquietante silencio que irradiaba de mi padre desde nuestra muy emotiva llamada telefónica de hacía 2 noches. Había prometido reservar un vuelo de inmediato, pero la total falta de actualizaciones de itinerarios de vuelo o mensajes de texto tranquilizadores me hacía preguntarme si sus complicados planes de viaje internacional se habían retrasado gravemente por la logística. Realmente espero que tu padre logre regresar antes de que Valeria intente hacer algo completamente desquiciado con tus heridas quirúrgicas recientes, comentó Chloe en voz baja mientras miraba mi pálido reflejo en el espejo retrovisor. Asentí en silencio mientras miraba por la ventanilla del pasajero el familiar paisaje desértico que se desdibujaba a nuestro paso a medida que nos acercábamos al lujoso vecindario suburbano. Una ola sofocante de tensión inundó el interior abarrotado del vehículo en el momento exacto en que Chloe giró su coche en el sinuoso camino privado que conducía a mi aislada finca familiar. Cada rotación de los neumáticos de goma me acercaba a la confrontación inevitable que se había estado gestando desde el momento en que me caí por esas escaleras de mármol el fin de semana pasado. Apreté la tela suave de mis pantalones deportivos con ambas manos, preparando mentalmente mi cuerpo exhausto para soportar cualquier hostilidad tóxica que Valeria hubiera preparado para mi llegada no anunciada a la propiedad. La enorme puerta de madera se cernía al final del largo camino de entrada de piedra, erigiéndose como una barrera física entre mi frágil estado físico y la pesadilla doméstica que esperaba dentro de la casa. En el momento exacto en que crucé temblorosamente el umbral familiar de mi casa, el grito penetrante de Valeria golpeó mi rostro exhausto como un cubo de agua helada. Estaba parada agresivamente en el centro de nuestra sala de estar, apuntándome con un dedo acusador mientras lanzaba los mismos insultos que había temido. ¿Qué hora es para que apenas estés llegando? Deja de fingir y ve a preparar la cena ahora mismo. Gritó lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los costosos candelabros que colgaban sobre nuestras cabezas. Literalmente acababa de ser dada de alta del hospital después de que operaran mis órganos internos. Sin embargo, ella genuinamente esperaba que reanudara inmediatamente mi papel como su chef personal. Solo pude quedarme completamente paralizada cerca de la pesada puerta de roble mientras veía a mi propia sangre ignorar por completo la cirugía abdominal mayor que acababa de soportar. Lágrimas calientes brotaron inmediatamente en mis ojos cansados porque realmente nunca esperé que mi hermana mayor fuera tan increíblemente malvada con mi frágil condición médica. Dio un paso amenazante hacia adelante como si tuviera la intención de arrastrarme físicamente hacia los electrodomésticos de la cocina sin mostrar una pizca de decencia humana. Mis piernas se sentían demasiado débiles para retirarme hacia la seguridad de la entrada, dejándome completamente expuesta a su creciente agresión doméstica justo dentro de nuestra casa familiar. Antes de que pudiera siquiera cerrar la distancia física entre nosotros, Gideon de repente dio un paso adelante desde la puerta abierta para usar su enorme figura como una barrera física impenetrable. La miró con una expresión completamente fría y calculadora que detuvo instantáneamente su impulso agresivo justo en medio del suelo alfombrado. Deberías tener cuidado con tus palabras, señorita Valeria,
Porque no todos aquí aceptan tu grosería, declaró con un barítono bajo que exigía respeto absoluto de todos los presentes. Gideon había estacionado intencionalmente su vehículo a unas cuadras de distancia para asegurar que mi padre pudiera observar la realidad sin filtros de cómo operaba este hogar durante sus prolongados viajes de negocios en el extranjero. Valeria abrió la boca para replicar al intruso inesperado, pero las palabras arrogantes murieron en su garganta cuando otra silueta familiar emergió del pasillo oscuro. Papá entró en la brillante iluminación de la sala de estar con una expresión facial endurecida por un nivel de furia paternal que nunca antes había presenciado hoy. La apariencia inesperada de nuestro padre hizo que Valeria jadease fuertemente y dejara caer el vaso de agua de cristal que sostenía en su mano. El costoso recipiente para beber se hizo añicos en docenas de pedazos afilados contra el suelo de madera, reflejando perfectamente la repentina destrucción de su cómoda y altamente subsidiada vida. El pánico absoluto se apoderó de sus rasgos previamente seguros al darse cuenta rápidamente de que su comportamiento cruel había sido presenciado por la única persona que controlaba toda su existencia financiera. Comenzó a tartamudear frenéticamente una serie de patéticas excusas en un intento frenético de justificar sus horribles exigencias. Pero sus frenéticas palabras fueron completamente inútiles contra su juicio silencioso. Intentó afirmar que simplemente estaba estresada por administrar las responsabilidades del hogar y que se había expresado mal en un momento de frustración temporal con respecto al equipo de cocina roto. Sus desesperados intentos de reescribir la narrativa sonaban increíblemente huecos, resonando en la gran sala, especialmente considerando el hecho de que papá había escuchado cada palabra de su anterior arrebato. Papá simplemente levantó su mano derecha para exigir silencio total mientras su mirada penetrante permanecía firmemente fija en la hija que había traicionado completamente su confianza fundamental. Me apoyé pesadamente en Chloe para un necesario soporte físico mientras ambos observábamos cómo las innegables consecuencias del increíble egoísmo de Valeria finalmente la alcanzaban en tiempo real. El silencio opresivo que siguió a sus excusas destrozadas se sintió significativamente más pesado que los gritos iniciales, señalando el fin permanente de su gobierno tiránico sobre mi vida diaria. Una hora después, toda la familia se sentó alrededor de la gran mesa del comedor en una atmósfera significativamente más sofocante que cualquier tormenta que se avecinaba. Papá exigió de inmediato silencio absoluto de cada persona presente antes de activar un proyector digital que mostraba una gran carpeta de extractos bancarios. Estos documentos detallados proporcionaron pruebas físicas innegables de que Valeria había estado derrochando su generoso subsidio familiar exclusivamente en sus propios gastos personales lujosos. Había gastado miles de dólares en bolsos de diseñador y costosas fiestas de fin de semana en lugar de pagar las facturas de servicios públicos o comprar comestibles. Gideon permaneció en silencio cerca de la entrada del comedor con los brazos cruzados sobre el pecho, asegurándose de que Valeria permaneciera sentada mientras papá desmantelaba sistemáticamente su red de mentiras. Los registros financieros indicaban claramente que ella había desviado fondos destinados al mantenimiento del hogar directamente a su cuenta corriente privada en el transcurso de los últimos 12 meses. Cuando papá exigió en voz alta una explicación por unas vacaciones de lujo específicas que tomó el verano pasado, ella no pudo formular una sola oración coherente para defender su comportamiento financiero fraudulento. En lugar de aceptar la responsabilidad de sus terribles decisiones, intentó desesperadamente manipular la situación derramando lágrimas pesadas por sus mejillas mientras afirmaba poseer intenciones honorables con respecto a mi desarrollo personal. Argumentó frenéticamente que simplemente estaba utilizando un método de amor duro para asegurarse de que me convirtiera en una adulta altamente independiente capaz de sobrevivir a la realidad sin constantes mimos. Solo quería que dejara de depender tanto de ti porque realmente amo a Isabella y siempre la cuido a mi manera única, sollozó extendiendo la mano a través de la madera pulida para tomar la mano de su padre. Papá apartó rápidamente su mano de ella con completo asco antes de proyectar la serie de mensajes de texto increíblemente crueles que me había enviado antes. La gran pantalla iluminó el comedor con sus amenazas explícitas de arrojar mis pertenencias a la calle si no pagaba las facturas del hospital. Señaló directamente las marcas de tiempo que demostraban que había enviado esas viles palabras mientras yo estaba fuertemente medicada en una sala de recuperación estéril. La presentación digital también incluyó varios testimonios de nuestros vecinos, confirmando que Valeria me obligaba rutinariamente a limpiar después de sus grandes reuniones sociales. Se volvió completamente innegable que ella había tratado sistemáticamente a su hermana menor como una sirvienta contratada cuyo único propósito era facilitar su entretenimiento descuidado.
Cada palabra que salió de su boca solo sirvió para cavar su tumba metafórica más profundamente a los ojos del hombre que había financiado toda su existencia privilegiada. Tu versión retorcida del amor implica obligar a tu hermana recién operada a ir a la cocina, porque no eres más que un monstruo disfrazado de ser humano. Rugió papá con un nivel de ira que sacudió las paredes. Escuchar la finalidad absoluta en su voz retumbante hizo que Valeria se derrumbara por completo en el suelo de madera en una patética demostración de terror genuino. Se arrastró de rodillas hacia su silla mientras le suplicaba desesperadamente una segunda oportunidad para demostrar que podía ser una hermana mayor responsable. El contraste entre su patético llanto actual y los gritos agresivos que me había dirigido apenas una hora antes destacó la verdadera extensión de su personalidad manipuladora. Sin embargo, papá simplemente miró a su hija mayor con una expresión llena de profunda decepción y absoluto desprecio por sus acciones. Se negó a ofrecerle ni una sola palabra de consuelo a la mujer que había puesto tan voluntariamente en peligro la seguridad física de su propia familia por el bien de su propia conveniencia. Me senté tranquilamente junto a Chloe mientras observaba la satisfactoria destrucción de la jerarquía tóxica que había gobernado mi miserable existencia durante tantos y largos años dolorosos dentro de esta casa. El hermoso amanecer del día siguiente trajo un cambio permanente y muy esperado a nuestro hogar familiar ubicado en Santa Fe, Nuevo México. Papá reunió a todos a propósito en la gran sala para anunciar oficialmente su decisión irreversible de cortar por completo todo apoyo financiero proporcionado previamente a su hija mayor. Ordenó explícitamente a Valeria que empacara sus pertenencias personales y desocupara las instalaciones de inmediato para que finalmente pudiera aprender a sobrevivir por su cuenta sin su financiación. Las consecuencias prácticas de su inimaginable crueldad resultaron en su exclusión inmediata de su testamento legal integral. Además, los documentos de propiedad de la gran finca suburbana se transfirieron oficialmente a mi nombre, mientras que Valeria se vio obligada a enfrentar una dura realidad de pobreza inminente. Intentó desesperadamente caer de rodillas y suplicar misericordia, pero papá simplemente le indicó a Gideon que la escoltara físicamente fuera de la puerta principal junto con su equipaje de diseñador. Al verla arrastrar sus pesadas maletas por el largo camino de entrada, sentí absolutamente cero lástima por la mujer que me había exigido cocinar la cena mientras yo me estaba desangrando. Papá organizó que una empresa local de administración de propiedades mantuviera la residencia vacía hasta que yo estuviera lista para regresar y reclamar mi legítima herencia. Pasé el resto de esa tranquila tarde empacando mi ropa esencial en 2 maletas grandes porque había tomado la firme decisión de mudarme al extranjero con mi padre. Sabía con absoluta certeza que cortar por completo todos los lazos con mi hermana tóxica era la única manera de sanar genuinamente mis heridas físicas y emocionales. Mi leal amiga Chloe nos llevó a la concurrida puerta de embarque internacional unos días después, envolviéndome en un abrazo cuidadoso para evitar agravar mi incipiente incisión quirúrgica. Al caminar por la concurrida terminal del aeropuerto junto a mi padre, sentí una abrumadora sensación de paz profunda lavando mi cuerpo exhausto. Subir al vuelo internacional se sintió como cerrar oficialmente un oscuro capítulo de resistencia interminable y abuso verbal que había dominado injustamente toda mi juventud. Mientras los enormes motores del avión rugían y nos elevaban por encima del paisaje desértico, finalmente me permití imaginar un futuro brillante libre de servidumbre doméstica.